decir en esta noche? Amados amigos presentes aquí en la ciudad de Pasto, Nariño, y los amigos radioyentes de esta radioemisora amiga Todelar, y a los que a través de la línea telefónica están escuchando esta actividad de esta noche en Bogotá y en diferentes lugares de Colombia, en Puerto Rico, en Venezuela, en México, en diferentes lugares de Norteamérica y en los diferentes lugares de la América Latina. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para traerle a ustedes el programa divino correspondiente para este tiempo y darle a conocer el camino de Dios para los redimidos hoy. El camino de Dios para los redimidos de Dios. En el Salmo 86, verso 11, el salmista David, orando, dijo: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. También el profeta Isaías, en el capítulo 11, verso 16, dice: y habrá camino para el remanente de su pueblo. Ahora veamos el camino de Dios para el remanente, para los escogidos. En cada tiempo, generación, dispensación o edad, el camino de Dios ha sido revelado al pueblo de Dios. Por ejemplo, si usted hubiese estado viviendo en el tiempo de Noé, el camino de Dios para los hijos de Dios era el camino en el cual Noé estaba caminando, hablando en términos espirituales. Y el programa divino para aquel tiempo lo conocía Noé. Y Noé estaba dándole a conocer a la raza humana el programa divino, el camino de Dios para caminar en aquel tiempo. Las personas que vivieron en el tiempo de Noé y no pudieron creer el mensaje que Noé estaba predicando, y no pudieron creer que vendría un diluvio sobre la tierra y destruiría a la raza humana, ellos estaban caminando en sus propios caminos. Ellos estaban caminando en los diferentes caminos religiosos de aquel tiempo, porque como en nuestro tiempo, en los tiempos pasados también, la raza humana ha tenido muchos caminos religiosos, muchas religiones, muchas sectas religiosas, y algunas personas en nuestro tiempo, como en el tiempo de Noé y en otros tiempos, han dicho o han pensado: todos los caminos llevan a Dios. Pero la Escritura dice: hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, y su fin son caminos de muerte. Así es que no se puede confiar nada más que en un solo camino, en el camino de Dios. Ahora, en el tiempo de Noé hubo muchas religiones, hubo también muchas personas pertenecientes
a las diferentes religiones y sectas religiosas de aquel tiempo. Y hubo también muchos líderes religiosos, muchos ministros que hablaban acerca de Dios y de que Dios era amor. Y eso está correcto, Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor. Y lo que no comprendieron en aquel tiempo no era que Dios era amor, sino lo que no comprendieron en aquel tiempo fue el mensaje que Dios le reveló a Noé, que había llegado el fin para todo ser viviente, para los animales y para los seres humanos. ¿Y por qué ocurrió esto en el pasado? Porque en el programa divino hay ciclos divinos para Dios enviar bendiciones, pero también hay ciclos divinos en los cuales Dios llama al ser humano a juicio y luego derrama el juicio divino sobre la raza humana. Y antes de Dios derramar el juicio divino sobre la raza humana, siempre ha enviado un hombre, un profeta, al cual le ha revelado el ciclo divino que corresponde para ese tiempo, el programa divino que se lleva a cabo en ese tiempo, y Él lo da a conocer. Y ahí está la misericordia de Dios expresada, diciéndole al ser humano que viene la destrucción para la raza humana, que los juicios divinos van a caer sobre la raza humana, las plagas, pero que hay una forma de escapar del juicio divino. El mensaje de Noé hablaba de una destrucción sobre la raza humana, pero también hablaba del arca que Dios le mandó a construir, que era la única forma, el único medio de escape del juicio divino. Ahora, vean ustedes, Noé tenía un mensaje sencillo. Era duro creer ese mensaje para algunas personas que habían prosperado tanto en aquel tiempo, multimillonarios, y la ciencia se había aumentado, el progreso era grande, la sociedad se había adelantado mucho y las religiones también eran muchas y estaban muy bien aparentemente. Y pensar que todo eso Dios lo iba a destruir no cabía en la mente de los religiosos de aquel tiempo. En los líderes religiosos no cabía en su mente que Dios iba a destruir todas las religiones con sus templos, con la gente, con sus feligreses. No cabía en la mente de ellos, como tampoco cabe en la mente de la gente de este tiempo, si estuvieran viviendo en aquel tiempo, que Dios iba a destruir a aquellas personas que iban a su iglesia de su preferencia, que adoraban a Dios de acuerdo a su religión o secta religiosa. Pero no es una cosa de servir a Dios, de buscar a Dios y de adorar a Dios a la manera de tal o cual religión, sino que la cosa es estar en el camino de Dios para el tiempo en que uno está viviendo. Fuera de ese programa divino que Dios tiene para ese tiempo, lo demás es religiones y sectas religiosas que tratan de ayudar a la raza humana para que sean mejores ciudadanos y le prometen que van a ir al cielo si se portan bien, si asisten a la iglesia y así por el estilo. Siempre ha sido así. Ahora, vean ustedes que delante de Dios no es una cosa de cuántas veces usted va a la iglesia o a qué religión o secta religiosa usted pertenece. Vea usted
que en el tiempo de Noé lo único que contaba delante de Dios como correcto, como el camino de Dios para aquel tiempo, era el camino en el cual estaba Noé. Porque era el camino divino, el programa divino, donde estaba todo el programa divino siendo revelado a la gente de aquel tiempo, en donde se le daba a conocer el programa de Dios para aquel tiempo. Y el programa de Dios para aquel tiempo, en cuanto al mundo, a la raza humana, era que le había llegado el tiempo para el juicio divino caer sobre aquella generación. Algo que no le gustaba a aquella generación. Pero no es un asunto de que le guste o no le guste a la raza humana, a la generación en donde Dios lleva a cabo su programa. Es una cosa de parte de Dios, que Dios lleva a cabo su programa, que Él ha pensado y ha determinado, sin preguntarle al ser humano si lo puede llevar a cabo o si no lo puede llevar a cabo. ¿O acaso Dios le tiene que estar preguntando al ser humano, ¿puedo yo llevar a cabo este programa que yo tengo? ¿Qué Dios sería ese entonces que le tiene que preguntar al ser humano si puede llevar a cabo su programa? Más bien somos nosotros los que tenemos que decir, como dijo el rey David. El rey David fue un rey grande porque buscó el camino de Dios. Le preguntó a Dios por su camino, le encontró el camino de Dios para aquel tiempo y sirvió a Dios en el camino de Dios. Y el rey David, siendo el hombre más importante allí, siendo rey y profeta, nunca se avergonzó del programa divino y de cantar salmos al Dios eterno. Y siempre él estaba preocupado en cuanto a las cosas espirituales. O sea, la vida de David, la parte más grande de la vida de David fue la relación entre David y Dios y David. Porque muchos reyes este planeta Tierra ha tenido. Muchos reyes ha tenido el pueblo hebreo también. Pero reyes como el rey David, del cual dice Dios que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Eso es algo grande, que Dios diga eso de un rey, de un hombre. Ahora Dios fue el que lo colocó como rey. Lo escogió y lo colocó como rey, lo ungió como rey. Y son pocos los reyes que en esta tierra pueden decir que fueron ungidos por Dios para ser reyes. Ven ustedes, David no venía de una línea de reyes. David era un simple pastor de ovejas. Ahora ustedes pueden ver que Dios lo escogió para colocarlo como rey. Y David no se olvidó de quién él era. Una persona sencilla, un campesino tomado de en medio del rebaño para ser colocado como rey. Y fue un rey grande porque fue colocado como rey y era un hombre conforme al corazón de Dios y era un hombre con las dos conciencias juntas, un profeta. Y cuando Dios coloca un profeta como rey, es un hombre conforme al corazón de Dios, para guiar al pueblo en el camino de Dios para ese tiempo. Ahora, vean ustedes, siempre el rey David estaba enseñándole al pueblo el programa divino, estaba enseñándole al pueblo las cosas de Dios y guiando al pueblo en el programa divino. Y así también le enseñó a su hijo Salomón. Y Salomón vino a ser rey luego de David.
y fue el rey más sabio que el pueblo hebreo tuvo. Así es que vean ustedes que lo importante es estar en el camino de Dios para el tiempo en que uno vive. Ahora vean ustedes, el camino de Dios en este tiempo no es el camino del tiempo de Noé, tampoco es el camino del tiempo de Moisés. El camino del tiempo de Moisés era el programa divino correspondiente a la dispensación de la ley, y todo hijo de Israel tenía que caminar conforme a la ley de Moisés, porque ese era el camino de Dios para el pueblo hebreo durante la dispensación de la ley. Por eso Moisés le pidió también que le mostrara su camino para aquel tiempo, para aquella generación, para el pueblo hebreo y para él. Y le mostró la dispensación de la ley y le dio la ley. Dice el mismo salmista, sus caminos notificó a Moisés. Salmo 103, verso 7. Así es que Dios le mostró a Moisés sus caminos para guiar al pueblo en el camino divino. Ahora, cuando apareció el Señor Jesucristo, aparentemente parecía algo así como que el Señor Jesucristo no estaba de acuerdo con la ley, no estaba de acuerdo con la enseñanza de los doctores de la ley, como que no estaba de acuerdo con el sumo pontífice, los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos. Y decían de Jesús que Jesús quebrantaba la ley y le enseñaba al pueblo a violar la ley. Pero el pueblo o los líderes religiosos de aquel tiempo no comprendieron que una nueva dispensación estaba comenzando. Estaba comenzando cuando Juan bautizó a Jesús de Nazaret, una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, la segunda dispensación, con un nuevo mensajero dispensacional, un mensajero grande, porque un mensajero dispensacional es la clase de mensajero más grande que Dios puede enviar. Por lo tanto, cuando Moisés dijo, un profeta como yo levantará el Señor, habla también de un profeta dispensacional. Y cada vez que aparece un profeta dispensacional, se cumplen en él las palabras que Dios le dijo a Moisés: profeta como tú les levantaré al pueblo, a él oiréis. ¿Por qué a él? Porque él es el que trae el camino de Dios para esa nueva dispensación. Él es el que trae el programa divino para establecerlo en esa nueva dispensación. Y aparentemente como que hay una lucha, y como que ese mensajero de esa nueva dispensación como que no está de acuerdo con las enseñanzas de la dispensación que está pasando. Pero no es así. Es que cuando comienza una nueva dispensación, comienza el programa divino para el nuevo camino que Dios le establece al pueblo, mirando el camino de Dios como una dispensación. Cada vez que comienza una dispensación, ahí tenemos el camino de Dios para caminar en ese camino, en esa nueva dispensación. Y el que se quede en el camino anterior, la dispensación anterior, tiene que guardar todo lo que en esa dispensación anterior Dios ordenó, pero no tiene las bendiciones de la nueva dispensación, del nuevo camino, porque cada dispensación tiene sus bendiciones y tiene sus hijos también. Ahora vean ustedes
La dispensación de la ley rechazó al Señor Jesucristo. Los de la dispensación de la ley, los líderes religiosos de aquella dispensación, y pensaron que el Señor Jesucristo no era el Mesías, no era el Hijo de Dios, no era el Cristo, y decían: este es samaritano y tiene demonios, y por el dedo de Beelzebú echa fuera los demonios. Pensaban que era un hombre loco, que era un fanático, que era un impostor, pero era el verdadero Mesías prometido en la dispensación de la ley, para aparecer en una nueva dispensación y comenzar una nueva dispensación. Así como Moisés comenzó la dispensación de la ley, el Señor Jesucristo comenzó la dispensación de la gracia. Y así como se enseñaba en la primera dispensación lo que Moisés trajo de parte de Dios, en la segunda dispensación se enseñaba lo que trajo el Señor Jesucristo y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque lo que se trae, lo que se enseña en una dispensación es lo que ha traído, la enseñanza que ha traído el mensajero de esa dispensación, y la obra que Dios ha hecho por medio de ese mensajero, de esa. El camino de la gracia, el camino de la dispensación de la gracia, con el evangelio de la gracia, para alcanzar la misericordia de Dios. Y toda persona que caminó en ese camino alcanzó la misericordia de Dios. Toda persona que no caminó en el camino de la gracia, el camino de la segunda dispensación de la gracia, rechazó la misericordia de Dios. Como rechazó la misericordia de Dios el pueblo, la generación antediluviana que rechazó el mensaje de Noé. Los que rechazaron el mensaje de Moisés, de la dispensación de la ley, rechazaron la misericordia de Dios. Los que lo recibieron y caminaron en el mensaje de la ley, en la dispensación de la ley, caminaron en el camino de Dios, en el camino de la dispensación de la ley. Luego vino la dispensación de la gracia con Jesús. Y cuando ha terminado la dispensación de la gracia, se abre la dispensación del reino. La dispensación del reino con el evangelio del reino, para que alcancen la misericordia de Dios y el amor de Dios las personas que viven en el fin del tiempo, y así puedan alcanzar las bendiciones que Dios tiene en este tiempo final. Y para los hijos de Dios ser llamados al camino de Dios de la tercera dispensación, al camino de Dios de la dispensación del reino, son llamados conforme a la promesa del Señor Jesucristo, que dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31:
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un cabo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos el llamado del Señor con el mensaje de la gran voz de trompeta por medio del ministerio de los ángeles del Señor. ¿Para qué? Para llamar y juntar a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos. ¿Dónde? En el camino de Dios de la tercera dispensación. En el camino de Dios con el evangelio del reino. Y así cumplirse también la promesa de 1 de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 que dice de la siguiente manera: como dice el apóstol San Pablo aquí mismo en 1 de Corintios capítulo 15 verso 49 en adelante, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, así como hemos traído esta imagen terrenal, un cuerpo mortal, terrenal, corruptible, traeremos la imagen del Señor Jesucristo. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y entonces tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, eterno, para vivir eternamente. Y sigue diciendo el apóstol: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así es que para el reino milenial del Señor Jesucristo se requiere una transformación de nuestros cuerpos
para poder entrar en el reino del Señor Jesucristo y reinar con Cristo 1000 años. Reinar con Cristo 1000 años y luego continuar viviendo por toda la eternidad. Para eso, él dice, el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. O sea, se requiere un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno. Y él dice cómo ha de acontecer todo para recibir ese cuerpo eterno. Él dice, se tocará una trompeta, será a la final trompeta. Una trompeta es un mensaje de parte de Dios y será al final mensaje, a la final trompeta. Es el mensaje de la gran voz de trompeta, es el mensaje del Señor Jesucristo enviado a la tierra en este tiempo final para llamar y juntar a todos los escogidos y prepararlos para la transformación de sus cuerpos, porque hemos de recibir un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero en cuerpos incorruptibles, los muertos en Cristo de las edades pasadas, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Una transformación para nuestros cuerpos, para poder vivir eternamente, y que las plagas, los juicios apocalípticos que han de caer sobre la tierra no puedan destruir a los hijos de Dios. Así es que en este tiempo final vienen las plagas apocalípticas, los juicios divinos sobre la raza humana, como vinieron en el tiempo de Noé. En este tiempo final no será por agua, sino por fuego, pero escaparán como escapó Noé y su familia, escaparán los escogidos en este tiempo final, porque estarán escuchando la voz de Dios, la trompeta final, la gran voz de trompeta, y estarán en el camino de Dios, que es la tercera dispensación, la dispensación del reino, en donde están las promesas de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que estamos vivos. Para eso tenemos el camino de Dios en este tiempo, para que caminen en él los redimidos del Señor. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 11 y verso 16, y habrá camino para el remanente de su pueblo. Y también en Isaías capítulo 30 y verso 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda, sino por el centro del camino de Dios. Y en Isaías capítulo 35 verso 8 dice, habrá allí calzada y camino. Calzada es una carretera, una autopista, un camino grande. Habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él nos habla de su venida. Él mismo estará con ellos.
el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque es el camino, la calzada de Dios, para los redimidos, para los escogidos de Dios, para regresar a la vida eterna. Sigue diciendo: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ahora vean lo maravilloso que es el camino de Dios. Ahora quiero leer nuevamente Isaías capítulo 11, verso 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Ahora tenemos en este tiempo final el camino de Dios para los redimidos de Dios. Tenemos el camino de la tercera dispensación. Tenemos el camino de la dispensación del reino del Señor Jesucristo, y será establecido el reino del Señor Jesucristo, y reinaremos con Cristo sobre la tierra 1000 años como reyes y sacerdotes, para comenzar. Porque estamos en el camino de Dios, el camino de la tercera dispensación. Podrán algunas personas en algún momento, al no conocer el camino de Dios para hoy, el camino de la dispensación del reino, podrán pensar y decir, como dijeron los líderes religiosos del tiempo de Jesús y del tiempo de los apóstoles, que era una nueva secta religiosa y que era un camino de herejía. Pero no era un camino de herejía, ni era una secta religiosa. Era el camino de Dios para aquel tiempo, el camino de la segunda dispensación, en donde Dios estaba presente. Los de la primera dispensación de la ley podían decir: Dios está con nosotros, Dios está en el templo, en el lugar santísimo del templo. Pero cuando se rasgó el velo del templo al morir el Señor Jesucristo, encontramos que ya no estaba Dios allí, porque Dios se había movido al nuevo camino de la segunda dispensación, al camino de la dispensación de la gracia con el evangelio de la gracia, y se había movido al mensajero de la nueva dispensación. Por eso Dios dijo cuando Jesús fue bautizado, y también en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Ya no estaba morando en el lugar santísimo del templo allá en Jerusalén, sino que estaba morando en un templo de carne, en el mensajero dispensacional de la nueva dispensación, del nuevo camino de Dios. Y ya se ha movido
de la primera dispensación a la segunda, y de la segunda dispensación y segundo camino dispensacional a el camino dispensacional de el evangelio del reino. Se ha movido a la dispensación del reino con el mensajero del reino y el pueblo de la dispensación del reino, y por esa causa están siendo llamados y juntados todos los escogidos con el mensaje del evangelio del reino, de la trompeta final, los gran voz de trompeta, a donde están siendo juntados, reunidos los escogidos al camino de la dispensación del reino, con el evangelio del reino, bajo el ministerio del Señor Jesucristo, a través de su ángel mensajero, el cual es enviado en este tiempo como el mensajero dispensacional de la dispensación del reino. Por esa causa, el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para darle a conocer a todas las iglesias, a todas las sectas religiosas, a todos los líderes religiosos, a todos los feligreses de todas las religiones, a todos los seres humanos de todas las naciones y de todas las lenguas, darle a conocer que el camino de Dios en este tiempo final de la dispensación de la ley se ha abierto para los redimidos de Dios, para todos los hijos de Dios, y están siendo llamados todos los hijos de Dios, los escogidos, y el resto de los hijos de Dios están siendo llamados al camino de Dios, a la dispensación de el reino, porque los hijos del reino, que son el trigo del Señor, están siendo recogidos en este tiempo final y están siendo colocados en la dispensación del reino, que es el camino de Dios en este tiempo final para todos los hijos de Dios. Así es que la causa por la cual el Señor Jesucristo envía a su ángel mensajero es porque tiene que darle a conocer a todos los seres humanos, a todos los hijos de Dios, que se ha llevado a cabo en el programa divino un cambio de dispensación, un cambio de mensaje también, un cambio ha ocurrido en este tiempo final, porque ha terminado la segunda dispensación y el camino de la segunda dispensación, así como terminó el camino de la ley, el camino de la dispensación de la ley, así también en este tiempo ha terminado la dispensación de la gracia, el camino de la dispensación de la gracia y el evangelio de la gracia han concluido en este tiempo, y ha comenzado el camino de la tercera dispensación, el camino de la dispensación del reino, con el evangelio del reino, presentando al Señor Jesucristo ya no como Cordero de Dios, sino como el León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en el nuevo camino que se ha abierto para todos los hijos de Dios. Por esa causa, Él envía a su ángel mensajero en este tiempo final, porque nadie más sabe que un nuevo camino dispensacional se ha abierto para todos los hijos de Dios, porque solamente el Señor Jesucristo revela
estos misterios de su reino a sus profetas dispensacionales cuando ocurren estos cambios de dispensación. Por eso en Amós capítulo 3 verso 7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Él ha estado llevando a cabo un cambio de dispensación, un nuevo camino dispensacional se ha abierto para el pueblo de Dios. Y envía a su ángel mensajero para darlo a conocer. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder en el fin del siglo, en el fin del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, son dadas a conocer por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es el ángel mensajero dispensacional, el último profeta que envía el Señor Jesucristo con el último mensaje profético, con el mensaje profético de la trompeta final o gran voz de trompeta, dando testimonio de las cosas que en el programa divino acontecen, tienen que acontecer en este tiempo final. Toda persona que quiere saber las cosas que tienen que acontecer en el programa divino, tiene la oportunidad de conocerlas escuchando y leyendo el mensaje profético del ángel del Señor Jesucristo, que es enviado para mostrar a todos los siervos de Dios las cosas que deben acontecer pronto en el fin del siglo y que los hijos de Dios necesitan conocer. La resurrección de los muertos, la transformación de los que estamos vivos, el rapto de los escogidos, el llamado y recogimiento de los escogidos con el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta. Todas estas son cosas que Él dijo que debían acontecer en el fin del siglo. ¿Y quién puede darnos a conocer estas cosas que deben acontecer? Y a medida que van aconteciendo, ¿quién podrá darnos a conocer estas cosas? El ángel del Señor Jesucristo, que es enviado para dar a conocer las cosas que deben acontecer, porque Él es un mensajero, un profeta, mensajero dispensacional, con el mensaje dispensacional de la dispensación del reino, para mostrarle a los hijos de Dios el camino nuevo que Él ha abierto en este tiempo final. El camino dispensacional con el evangelio del reino que ha sido abierto en este tiempo final. Y solamente el mensajero dispensacional es el único que ha podido abrir ese camino al pueblo y darle el mensaje del camino dispensacional que ha sido abierto. Y por eso dice: yo protesto a cualquiera que le añada a las palabras de la profecía de este libro. Vamos a leerlo directamente aquí en Apocalipsis 22, verso 18 dice, y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Las palabras de la profecía de este libro son traídas por el ángel del Señor Jesucristo. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare
de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora vean lo serio que es quitarle o añadirle al mensaje profético del ángel del Señor Jesucristo, porque es el mensaje de la tercera dispensación. Él trae el mensaje de la tercera dispensación y nadie le puede quitar ni le puede añadir, como no se le podía quitar ni añadir al mensaje de Moisés, no se le podía quitar ni añadir al mensaje de Cristo en la segunda dispensación, tampoco al de la tercera dispensación, que es el evangelio del reino, ni se le puede quitar ni se le puede añadir. Por eso Él envía a su ángel mensajero con el mensaje de la tercera dispensación para colocar en el camino de la tercera dispensación, que es el camino de Dios para este tiempo final y para el milenio, para colocar en él a los escogidos de Dios de medio de los gentiles y también de medio de los hebreos, y para colocar en el camino dispensacional de la tercera dispensación a todos los hijos de Dios que han de vivir en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Así es que hemos visto en esta noche, amigos aquí presentes y amigos radioyentes y amigos que a través de la línea telefónica están escuchando, hemos visto en esta noche el camino de Dios para los hijos de Dios. Y hemos estado siendo llamados y juntados en el camino de Dios para los hijos de Dios, para los redimidos de Dios, para el remanente de Dios. Hemos visto el camino de Dios, que es la tercera dispensación, la dispensación del reino con el evangelio del reino, presentando la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en este tiempo final. Así es presentada la segunda venida del Señor en el camino de el reino del Señor, en el camino de la dispensación del reino que ha sido abierto para que caminen en él los redimidos de Dios, los hijos de Dios. Así es que Él está llamando y juntando a los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta y colocando a los escogidos en el camino de Dios para los redimidos, para los escogidos. Él dijo que recogería el trigo, ¿dónde? En el camino de Dios, que es el alfolí de Dios para los hijos de Dios en este tiempo final. Así es que, amigos radioyentes y amigos que a través de la línea telefónica me están escuchando, y ustedes aquí presentes, está abierto el camino de Dios de la dispensación del reino para caminar los hijos de Dios en el camino de Dios en este tiempo final. Que Dios les bendiga a todos en el camino de Dios, y que la transformación de vuestros cuerpos sea pronto, y que la resurrección
de los muertos en Cristo también se lleve a cabo pronto en el camino de Dios. Todos deseábamos conocer el camino de Dios. Y en esta noche ha sido dado a conocer el camino de Dios para el fin del tiempo, para este tiempo final. Así es que caminemos en el camino de Dios y recibamos todas las bendiciones de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Dios los bendiga grandemente en el camino de Dios para los hijos de Dios. Con nosotros nuevamente el señor Neftalí Díaz para concluir en esta noche nuestra parte y así darle gracias a Dios por su camino, el camino de Dios que ha sido mostrado a cada uno de nosotros en esta noche. Con nosotros el señor Neftalí Díaz de Venezuela. Dios bendiga a nuestro hermano William Soto Santiago.